Seminario de Cultura Mexicana. Vamos a iniciar con nuestro programa de conferencias Los sismos y sus consecuencias el día de hoy jueves. Y vamos a empezar con la conferencia Resultados de los estudios de paleosismología y arqueosismología en México y una escala de intensidades náhuatl. Es una conferencia muy interesante que nos va a impartir el doctor Víctor Hugo Garduño Monroy. Y les comento brevemente, el doctor Víctor Hugo Garduño es doctor en Geología Estructural por la Universidad de París, Francia, y actualmente es investigador titular C de tiempo completo de la Maestría de Geociencias y Planificación del Territorio del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les pido un aplauso, por favor, para él. Bueno, no sé si voy a resistir el estar sentado. Normalmente me gusta mucho la mímica porque me gusta explicar bastante. Voy a tratar de, por la cámara que está ahí, precisamente por eso. Pero mi charla a propósito de los sismos, pues tiene una consecuencia más arqueológica, más del pasado. Y resulta que para nosotros los sismos que nosotros vivimos, entendemos muchas veces o no entendemos, parecería ser que tenemos un pasado bastante interesantes como culturas mesoamericanas. Aparentemente los sismos para nosotros son los sismos que vivimos después del 85 y para atrás no nos recordamos nada. Muchas veces un desastre está llegando cuando estamos olvidando el último. Y estas son cosas muy interesantes para nosotros. Yo soy geólogo de formación, no soy arqueólogo, pero la parte de encontrar material en los documentos históricos me ha llevado a cambiar un poco mi disciplina y adaptar la geología a estudiar los sismos del pasado. Y yo puse una frase pequeñita arriba, como esta, un poco irónicamente, porque ando en busca de los sismos perdidos. Es un poco irónico. Bueno, ante todo, yo quiero agradecer el que comentaba hace un momento, el que nos hayan invitado aquí a nosotros, sobre todo al Seminario de Cultura Mexicana, y que nos hayan considerado digamos, por los trabajos que estamos realizando en la Universidad de Michoacán. Es para nosotros un honor estar aquí y tratar de compartir los conocimientos que estamos generando, porque muchas veces las investigaciones que uno hace inmediatamente lo acusan de que uno está en su nube y no baja la información a la población civil. Pero van a ver que hay datos muy importantes para la población y que debemos de conocer nosotros como gentes, como vividores de un país donde se generan sismos y volcanes. Creo que sí me voy a parar porque no aguanto a estar. Bueno, bueno, mientras me lo trae, estos son los tópicos que yo voy a tratar. Yo voy a tratar de encuadrarnos dónde estamos. Seguramente los que han asistido a estos seminarios pues ya se dieron cuenta en dónde vivimos y qué es nuestro país, cómo genera estos sismos. Y yo voy a tratar de hacer un cuadro en ese contexto. Después vamos a hablar de los sismos mal estudiados y mal entendidos. Y van a ver que ahí entra mucho la religión, o sea, ¿qué hemos entendido los sismos? Por ejemplo, cuando leemos la Biblia o cuando leemos un milagro, y si verdaderamente es un milagro o es un evento sísmico. La otra son las culturas precolombinas que tanto sabían de los sismos. Y esto es muy importante para nosotros porque nos dejaron un legado que no hemos todavía analizado y que no hemos todavía descubierto. Las fallas, las que nos generan sismos, fíjense que el escenario de México, nosotros cuando hablamos de
pensamos en los sismos que se nos generan en la placa de Cocos, o sea, en el Pacífico. Y resulta que en el centro de México hay una serie de fallas geológicas que pueden ser mucho más peligrosas que los sismos que se generan en el Pacífico. ¿Cuál es la diferencia? Que los sismos que se generan en el Pacífico, la onda sísmica viene viajando y se viene amortiguando, o sea, la recibimos ya debilitada. Y un sismo que se va a generar en el interior del país, como estos que yo les voy a presentar, son sismos que se van a presentar abajo de nuestros pies. Y esto es una diferencia muy grande en cuestiones de energía. Y la otra es algunas cosas de arqueología, como el mito, lo que hemos encontrado, y una escala de intensidades náhuatl. Ya ven que nos preguntan, bueno, ¿y de qué intensidad fue el sismo? Y decimos, bueno, de 3, 4 en la escala de Mercalli, en la escala de Mercalli modificada, en el siglo 2007, bueno, hay muchas. Pero resulta que los náhuatl ya tienen una escala, o sea, y esta es la que yo les voy a presentar el día de hoy. Y bueno, y el último, y los mayas, así como el comercial y la cheyenta, porque ¿qué sabemos de los mayas? O sea, tenemos muchas hipótesis de por qué fue su declinación y por qué se acabaron. Y bueno, yo voy a tratar de exponer una idea acerca de ello. Bueno, miren, este es nuestro escenario y yo creo que todos lo conocemos. Ahí está México, la flecha, la línea amarilla esta, allí es donde se generan los sismos como el sismo del 85, o sea, toda la costa pacífica, esta línea azul que va aquí. Esas son la zona de los focos, digamos, donde se nos generan los sismos y los sismos más importantes del 85 para acá. Pero hay otra línea, esta otra amarilla, que ahí también hay otra fuente de sismos muy importante y que esa es la que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, yo quise hacer mi charla como las telenovelas, los quiero dejar picados para que vean el próximo capítulo. Yo espero me inviten otra vez, porque tenemos información de Baja California y tenemos información de Chiapas, en donde también se generan sismos y no lo sabemos. Por ejemplo, ¿quién sabía que en la frontera de Chiapas y Guatemala hay una fuente de sismos casi igual a la falla de San Andrés? No lo sabíamos. Y el día que nos demos susto a esta falla va a ser muy, muy fuerte en las zonas como Tapachula, por ejemplo, o sea, las zonas bajas del estado de Chiapas. Bueno, este es nuestro escenario. Y bueno, miren, si hacemos un recuento de sismos, yo agarré un periodo X, de 1998 al 2015, estos fueron los sismos en México. Y yo creo que nos tenemos que dar cuenta que vivimos en una tierra verdaderamente de sismos y de volcanes. Pues casi los circulitos, estos naranjas, pues borraron la parte sur de México. Y yo creo que nosotros esta es la parte que debemos de asimilar, que vivimos en esta tierra y que nosotros como cultura, tanto cultura científica como cultura de población civil, debemos de estar muy comprometidos con este escenario que nosotros tenemos en México. Y vemos claramente, aquí sería todo el sistema de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés no llega al centro de México, como muchas veces nos dicen. Esto que está acá abajo es más relacionado a la placa de Cocos, o sea, los sismos como el del 85, por los que vivimos en los últimos 2 años. Y aquí vemos esta responsable, que es la placa de Cocos. Pero la sismicidad es muy alta, que se dan cuenta, es bastante importante. Hay otros puntos, yo me recuerdo que mi abuelo decía, bueno, si empieza a temblar me voy a Chihuahua. Y bueno, efectivamente, si se dan cuenta, Chihuahua no tiembla mucho. Pero hay procesos antropogénicos que ahora están generando la sismicidad y que, bueno, ese ya es otra historia. Bueno, ¿qué es un sismo? Y muchas veces decimos, pues un sismo es cuando me muevo en el movimiento trepidatorio, el oscilatorio, etc. Lo definimos como un efecto. Pero en realidad lo que es un sismo es lo que está surgiendo aquí abajo. Es una ruptura de la corteza. O sea, un sismo en realidad es cuando se rompe la corteza. O
sea, esto es muy importante entenderlo. Y esto es como, bueno, la forma más comprensiva para entender a nosotros y entender que antes de un sismo hay precursores. Es como cuando estamos rompiendo una vara, que empezamos a escuchar que truena. Esos son los precursores del sismo, y cuando se rompe totalmente la vara es el sismo grande. O sea, es lo que entenderíamos. Y bueno, si se dan cuenta, la vaca se movió en forma vertical y se movió en horizontal. Este último sería como la falla de San Andrés, y los primeros serían como la falla de lo que se genera con la placa de Cocos. Bueno, miren, puse a la vaca porque este es un ejemplo cómo los animales pueden saber más que nosotros. Y si se dan cuenta, esta familia de vacas se dio cuenta dónde ponerse para no sufrir las consecuencias del sismo de Nueva Zelanda, ¿no? ¿Y por qué se quedaron ahí? No se sabe, pero en realidad sobrevivieron. Vean cómo se colapsó todo, menos el sitio donde ellas sobrevivieron, ¿no? Entonces hay que hacerle caso a los animales en casos de sismos. Bueno, San Mateo, esto está en el Nuevo Testamento, y si lo leemos con cuidado, pues parece que San Mateo fue uno de los principales paleosismólogos del mundo, y dense cuenta de lo que él escribe. Y no voy a leer las palabras, pero lo voy a explicar. Es lo que nos dice que nosotros todo lo que construyamos en roca es una construcción buena, y todo lo que construyamos en arena es una construcción mala. Bueno, parecería ser que él obtuvo un posgrado en alguna universidad muy importante, porque eso obedece a una curva que todos usamos como geólogos para entender que las arenas son donde nosotros no debemos de construir por todos los efectos que tienen. Y bueno, San Mateo ya nos lo estaba explicando en el Nuevo Testamento. Bueno, miren, este es un esquema solo para, digamos, explicarles lo que yo hago y por qué lo hago. Nosotros en Morelia empezamos a crecer muy lentamente, y durante muchos años no tuvimos una red sismológica, y esto nos impide estudiar los sismos. Entonces, cuando uno no tiene los superlaboratorios, uno tiene que hacer o asimilar creatividad, porque esto es muy importante. Y nosotros lo que hicimos fue usar una metodología que se llama la paleosismología y la arqueosismología. ¿Y en qué consiste ella? En que nosotros vamos a ir a estudiar con evidencias geológicas no instrumentales, o sea, no con un sismógrafo, sino con lo que deja el sismo grabado en la tierra. ¿Se acuerdan que les dije que un sismo era una ruptura de la corteza, o sea, la vaca que se movía? Esa ruptura yo la voy a ir a estudiar en el campo, y a través de ella yo voy a sacar los datos de ese sismo. Y si fecho cada cuándo se rompió esa falla, me voy a dar cuenta cada cuándo se puede presentar un sismo en una zona determinada. Y poco a poco los voy involucrando en ese contexto. ¿Por qué, digamos, cuál es, no la desventaja, sino cómo le puedo yo dar más aporte con la paleosismología que con la instrumentación? Resulta que, por ejemplo, lo que escribí ahí, los instrumentos tienen 100 años de registro. En tiempos geológicos es nada. 100 años, o sea, la Tierra tiene millones y millones de años. Y lo que yo hago es ir a ver ese registro de millones y millones de años a través de la historia. Y miren, lo que sería la primera barra que ven aquí, la pequeñita, ese sería el registro instrumental. Y en cambio yo con la arqueosismología agarro todo ese rango más grande. O sea, puedo entender los sismos en un periodo de rango mucho más amplio, y entonces saber su recurrencia, saber cada cuándo se me van a presentar los sismos, que es una discusión muy grande que tenemos los científicos en relación en cuándo va a ser el próximo sismo. Bueno, miren, entonces ese es el trabajo de campo. Ahí hay unas fotografías que yo quise ponerles con la finalidad de que entiendan qué es lo que nosotros hacemos. La primera imagen, allá arriba, es el sismo que hubo en Baja California, el último en el 2010. Y si se dan cuenta, ahí está la ruptura, la que sufrió la vaca. ¿Se acuerdan que la vaca se movió? Ahí la vemos. Entonces, esta ruptura que se generó
lo que yo hago es sacar una relación entre el área de ruptura, o sea, la mancha roja, saber cuánta área se rompió, y el área de ruptura de la falla es directamente proporcional a la magnitud del sismo que la generó. Es decir, que si yo estudio las magnitudes de todas esas fallas en el campo, yo puedo sacar la magnitud del sismo, o sea, cuánto fue de magnitud, que es lo que nos interesa a nosotros. Y después lo que hago es fechar. Entonces agarro un pedazo de carbón de la ruptura y entonces voy sacando los periodos de cada cuando se generó el sismo. Y entonces estoy generando lo que es un sismógrafo histórico, pero de mucho tiempo. Y esto es lo que les explicaba que es la paleosismología. Sí está. Ok. Bueno, y aquí algunos efectos, o sea, cuando un sismo se lleva a cabo, se llevan muchos efectos. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos ambientales que nosotros vemos? Ambientales, vemos como un árbol se mueve, vemos las ondas sísmicas, por ejemplo, en el centro aquí de México, el Zócalo, no sé si han visto unos edificios que están así. Esos son los efectos de los sismos. O vemos, por ejemplo, que un río cambia de cauce, se interrumpe, se derrumban algunas montañas. Hay muchos efectos. Y yo aquí hice un resumen. Licuefacción es un efecto que lo voy a explicar más adelante, pero las arenas de playa se sacuden tanto que se comportan como un fluido y entonces salen como fuentes. Y esto mucha gente lo ha visto, las que viven en las playas. Un derrumbe de terreno, un sismo trae como consecuencia muchos derrumbes, y esto lo vamos a estudiar mucho con más detalle. La ruptura superficial, la que les enseñaba en la diapositiva pasada, los efectos de amplificación que la Ciudad de México sufre muchas veces esto, o las caídas de bloque. Todo eso es lo que yo estudio para saber cómo fue el sismo en el pasado. O sea, esa es la parte de paleosismología. Bueno, miren, por ejemplo, aquí estos son sedimentos de un lago. Esta es una imagen que bajé de internet. Y aquí vemos, si ven todos estos sedimentos que están deformados así como en olas, pero arriba y abajo están horizontales. Pues quiere decir que aquí hubo un sismo en este periodo del lago y por eso se deformó. Y entonces lo registro, si encuentro algún carbón aquí, lo fecho y puedo saber el momento en que se generó ese sismo. O sea, ese es el sismógrafo que yo tengo. Y algunas cosas, por ejemplo, este es un caso en el lago de Pascua, lo estudiamos, pero ya nosotros metimos un concepto nuevo que es estratigrafía ecosísmica. Esto es mucho más técnico. Pero, ¿qué implica esto? Que no es lo mismo ir a estudiar un lago desde el punto de vista ambiental que estudiarlo desde el punto de vista de los sismos. ¿A qué me refiero? Que un lago siempre tiene sedimentos y los sedimentos siempre van a sufrir los efectos de un sismo, o sea, los sacudimientos, y ahí es donde nosotros lo vamos a registrar, ese sismo. Bueno, y la licuefacción es esta, miren, se las voy a explicar en esta imagen. O sea, las arenas cuando están en la playa o en un lago están constituidas por granos, como se ven aquí, pero esos granos están así con espacios y lo azul es agua. Y entonces, si hay este escenario con un acuífero superficial, cuando viene el sismo se empiezan a sacudir los granitos y entonces todos ellos empiezan a ir hacia abajo por el mismo peso, y ese peso hace una presión y después salen ellos como fuentes de arena muy importantes, y ese es el efecto de licuefacción. Bueno, para que esto se genere, yo necesito al menos un sismo con magnitud de 5. Fíjense bien, acuérdense esto, de magnitud 5. Si el sismo no tiene esa magnitud, o sea, no la tiene, no se registra este fenómeno. ¿Qué es esta magnitud? Fíjense que esta magnitud es un límite entre lo que nosotros sentimos como efectos, como humanos, de un sismo grande, ya considerarlo grande, ya cuando tiene 5, a considerar un sismo medianamente o pequeño. O sea, hacia abajo, 4, 3 ya son sismos pequeños, o que la gente lo siente muy poco, o los efectos son muy pocos.
Entonces, acuérdense, porque va a ser muy importante para la escala de intensidades de los magma. Y van a ver cómo estos señores nos dejaron un legado fenomenal. Bueno, seguimos. Bueno, pues si estudiamos todo esto en laboratorio y todo esto, aquí hay una relación. Miren, por ejemplo, aquí está el número 5 que yo les decía. Un sismo de entre 5 y 5.7 hace un efecto de liquefacción en 25 kilómetros a la redonda. O sea, va a haber liquefacción. Si es más grande de 7.5, de 100 kilómetros a la redonda. O sea, el efecto va a ser más grande. Cada vez que crece en magnitud, crece también su amplitud. Y bueno, miren, algunos datos de arqueología, por ejemplo, es este, y digamos que si nosotros llegamos un poquito antes que se reconstruya un centro arqueológico, pues podemos ver los efectos de un sismo. Y uno de ellos son las columnas, o sea, aquí ya las vemos levantadas, pero las columnas estaban así, y caídas todas en el mismo sentido. Y entonces este es el efecto de un sismo. En Grecia, muchos de los restos arqueológicos de Grecia estaban así, pero ahora para el público ya los pusimos verticales, ¿no? Bueno, y es el criterio de los gises. Si yo sacudo una hilera de gises, todos van a caer en el mismo sentido. Y eso es un dato arqueológico para la arqueosismología. Esta es una imagen que yo quise ponerle, pero se refiere a las ondas sísmicas. Miren, ahí está, este es el centro de México, ¿sí? Del Distrito Federal. Ahí se ve muy bien la onda sísmica del 85. Bueno, algunos milagros. La torre de Alejandría se colapsó, y se colapsó por un sismo. O sea, es un dato muy importante, y puede ubicar muy bien el sismo en el tiempo. La Biblia nos describe algunos pasajes y donde Dios nos mandó el castigo divino a través de los sismos. Bueno, no sabemos si fue un castigo o la tierra se enojó. Esto sí es un hecho. Entonces, pero está registrado en la Biblia este tipo de eventos. O el de Moisés que vemos, y que el milagro es que Moisés abrió el mar. Y yo la pregunta que hago, ¿qué tal si fue un tsunami? El tsunami hace que se retire el mar. Pasaron los colegas de Moisés con todos sus cuates, y después cuando llegaron los egipcianos el mar se regresó. Y entonces, bueno, es una pregunta, no es que yo esté afirmando eso, pero quedaría esta duda. Bueno, aquí hay unos datos, por ejemplo, en Egipto, que sería digamos, y ahí está la evidencia, miren, en de Ramsés II, cómo se colapsó aquí por un sismo, y ese sí es un dato conocido de ellos. Ese es un dato científico, sí. Y aquí vemos, bueno, algunas imágenes, pero les quería enseñar esta otra parte, que es cómo las culturas de diferentes partes del mundo tienen una cultura antisísmica, cómo han construido, y nosotros le llamamos los tetris o engratillados. Y vean cómo estaba en Egipto, aquí está, en Michoacán, en Tzintzuntzan, y los incas, y todos con las mismas técnicas de engratillados, los tetris, para que el movimiento horizontal no se movieran las construcciones. ¿Cómo se pasaron esta información? Bueno, ahí nos queda todavía mucho trabajo que hacer. Bueno, las culturas mesoamericanas en México son estas, las puse aquí, pero si recordamos, las principales se desarrollan aquí al centro, lo que es la Purépecha. Acá entramos a la parte de la Ciudad de México, Teotihuacán, y el centro histórico del Distrito Federal. Acabamos hacia la parte de Veracruz, y vemos toda una serie de sismos: 1932, 1858, 1912, aquí es 1926, y bueno, los últimos dos que tuvimos ahí. O sea, hay una historia sísmica muy fuerte, pero muy apegada a las culturas de Mesoamérica. Y bueno, les digo de este otro dato que está aquí, este rectangulito, es una brecha sísmica que sabemos que ahí hay energía acumulada de varios años
y que si se rompiera en una sola vez nos daría un sismo un poquito arriba del que se generó en 1985, ¿no? Y es entre Petatlanes y Guatanejo. Bueno, ¿dónde estamos realizando estudios nosotros de paleosismología? En todas esas estrellitas que están viendo. Ahí estamos haciendo excavaciones, estamos tratando de identificar, pero si se dan cuenta que coincide con lo anterior, y lo que buscamos es esta relación entre lagos, sismos y culturas mesoamericanas. Eso es lo que buscamos. Y bueno, nada más como un dato, ¿qué pasó en el año 1000? Es la barra azul que está ahí. Y si se dan cuenta, todas las culturas, a excepción de la tolteca, algo les pasó, ¿sí? Pero no sabemos qué. Y más adelante vamos a hablar un poco de ello. Bueno, los sismos mal entendidos o no hemos sabido interpretar. Y uno de ellos está aquí en los 8 presagios de la llegada de los españoles. Esto lo describe León Quintillano al respecto. Y bueno, aquí vemos que en la descripción, si la leemos con cuidado, pues es un tsunami que se presentó aquí en el lago, aquí en México. Y bueno, entonces está diciendo que ya me estaba dando evidencias de esta actividad sísmica, ¿no? Bueno, este es el dibujo y bueno, yo puse algo que está acá. Este es del lienzo de Michoacán y aquí vemos una relación entre lo que son sacrificios. Aquí vemos la pirámide con sangre de los sacrificios y la pirámide se está colapsando. Aquí vemos los pedazos. Bueno, hay más cosas que podría describirles en esto, pero quiero concentrar mi atención en ello. Y bueno, este cuadro, yo le puse el mal dibujo o un sismo. Y entonces, si lo vemos así, pues qué mal dibujaban estos señores, pero en realidad me están representando un sismo. Y esto se corrobora de cómo se está moviendo el banderín. O sea, la pirámide es lo que ellos trataban de decir, pero hay una relación entre ellos y los sacrificios, no los sismos y los sacrificios. Bueno. Y vamos a ver cómo los estudiamos. Miren, por ejemplo, este es en la región de Juanacatlán, en Jalisco. Ahí está la estrellita en donde está Juanacatlán, en México. Y perforamos un lago y se supone que los sedimentos en un lago son todos horizontales, en capas. Pero ahí no están en capas, miren, están todos plegados. Y entonces me dice que hubo sismos y entonces estamos fechando esos sismos y todos estos sismos han resultado históricos. Cuando me refiero a históricos es que pues es en nuestros tiempos de nosotros. Bueno, esto es en Guadalajara. Igualmente, vean los sedimentos cómo están deformados ahí, en esa parte. Y esa es la parte de la arqueología. O sea, aquí en este lago, en la Primavera, en Jalisco, tengo al menos 1, 2, 3 sismos ahí diferentes que puedo fechar por carbono 14 y por la magnitud. Pero les recuerdo, ¿qué necesitaba yo para que se llevara a cabo la licuefacción de las arenas? 5, ¿no se acuerdan? Y entonces quiere decir que todos ellos al menos tuvieron una magnitud de 5 o arriba de 5. Bueno, más sismos. Esto es en el lago de Zacapo y vemos toda la deformación. Aquí la vemos, inclusive hay deformación con cerámica de los purépechas. O sea, los efectos los sufrieron los purépechas en ese caso. Y aquí esta es una trinchera que nosotros hicimos al norte de Morelia y aquí se ve la ruptura en esta parte, los suelos están fallados y aquí logramos fechar el sismo, es un sismo histórico el que se ve ahí por esa ruptura de esta falla. Bueno, voy ahora a Pátzcuaro y aquí hay otro sismo que genera un derrumbe cuya magnitud es más o menos de 7, esa magnitud. Las trincheras que nosotros hacemos, pero aquí quiero llamar la atención en este nivel gris que estaría aquí, miren, este sería el sismo. Cuando nosotros empezamos a hacer las excavaciones, fueron varios los sismos que encontramos, aquí están las edades, pero salió toda esa cerámica. Y entonces lo que me dice que si la ruptura de ese sismo tiene suelos con restos arqueológicos de los purépechas, pues entonces fue un sismo
muy, muy reciente. Bueno, en 1858 hubo un sismo, está descrito, y lo que nosotros fuimos fue ir a los archivos históricos y hicimos las isocistas. ¿En qué consisten las isocistas? En ver en cada lugar cuánto fue la intensidad del sismo. Y entonces la escala que se usaba, que era la de Mercalli, va del 1 hasta el 9. Y entonces encontramos que en Morelia y en Pátzcuaro las intensidades fueron entre 8 y 9 de intensidad, o sea, una intensidad muy fuerte. De hecho, aquí está un exvoto y pintaron ellos como la basílica se está colapsando aquí en esta parte, y cuando ahora hacemos una visita a Pátzcuaro todavía uno encuentra los restos de ese sismo de 1858. Perdón. Y la iglesia de Jarácuaro, esto es muy importante, seguramente colapsó, la volvieron a armar con los pedazos de la iglesia, pero la piedra de la fecha la pusieron al revés, y la fecha es de 1823, o sea, colapsó en el sismo de 1858. Bueno, en ese mismo sismo encontramos restos de un pequeño tsunami, que también está descrito en la historia. Nosotros lo hicimos más, digamos, a través de sedimentología, y en el depósito encontramos mucha cerámica de las culturas tarascas de ahí de Morelia, cómo está deformado el lago de Pátzcuaro. No debería de estar así, es un lago muy tranquilo, pero sin embargo se ve que tiene una actividad sísmica bastante importante. Bueno, y luego encontré un pintor japonés, quién sabe por qué lo hizo, pero él representó esto, y no sé si ven las mariposas, aquí es un surfeador, y ahí está la isla de Janitzio, y bueno, dije, a lo mejor él sabía algo del tsunami, ¿no? con esas olas que hizo tan altas, ¿no? Es una curiosidad nada más. Bueno, entonces, en esta parte del lenguaje de Mesoamérica y de los sismos, les decía, este es el lienzo de Michoacán. Aquí vemos muy bien las representaciones de los sismos a través de pinturas. Y entonces, al ir a escudriñar en el campo, en Jarácuaro, es una isla, es una de las islas de Pátzcuaro, encontramos lo siguiente, que Jarácuaro significa el lugar que aparece. Ya desde entonces hay algo que nos está dando esa información. Pero después, miren, no sé si ven en la fotografía, todo ese pastizal era el lago, todo eso. Y entonces los señores, esta piedra que está aquí, la trajeron de acá, de donde están los árboles, que es una distancia de 3 kilómetros, pero dentro del lago. Entonces, ¿cómo la llevaron? No lo sabemos. Esto no me creo. Pero la pusieron en donde nosotros en el campo encontramos una ruptura. ¿Se acuerdan que las rupturas de la corteza son los restos de los sismos? Y ellos la pusieron en el lado que se hundió, la parte. Esto es interpretativo, les quiero decir, no es lo que nosotros estamos obteniendo de los estudios. Pero lo que nos llamó la atención es que en 2 rupturas, en esta, que sería esta piedra, encontramos la falla principal, y en esta otra también está la falla principal. De hecho, esta le llaman los pobladores de Jarácuaro la piedra del pescado. Aquí está grabado un pescado, no se ve, pero está grabado. Y la otra, que les voy a presentar, bueno, ahí está, es un esquema para que vieran cómo están las 2 piedras y cómo están las dos fallas principales ahí, y cómo está el contexto del lago, para que lo entendieran cómo es. Bueno, esa es la otra piedra, miren, aquí estoy con un investigador, y entonces vean la forma que tiene, está muy bien pulida, la piedra aquí tiene un respaldo bastante bueno, y entonces la interpretación que nosotros hacíamos era de que era una parte, un pequeño changón, para darle a la tierra un poco de sangre, porque no sé si han leído esta parte de que ellos consideraban que si fortalecíamos a los dioses, ellos no generaban los sismos en la noche. Y esto es una interpretación que hacemos de estos sismos.
Esto es la ciudad de Morelia, pero en 1940. Ahora ya está toda poblada. Allá donde están las flechas se ven dos rupturas, como las de la Vaca. Yo siempre hago referencia a las de la Vaca porque así entendemos que las rupturas son sismos. Y entonces la población de Morelia ya está ahora hasta allá arriba. Pero al ir a estudiar algunas cosas, tienen por ejemplo unas lavas que están ahí cerca de Morelia. Esta es la ciudad de Morelia, las lavas son estas, tienen impresiones de mazorcas. Y entonces el maíz tiene una antigüedad de 3.000 años. Y si la lava está rota por las fallas, quiere decir que los sismos son posteriores a 3.000 años, o sea, son sismos muy, muy jóvenes. Pero vamos a, bueno, les puse aquí las mazorcas para que me crean que sí son mazorcas impresas en la lava, nada más. Bueno, ¿recuerdan la relación que hicimos entre la longitud de la falla y la magnitud? Entonces, si yo considero la longitud de esas fallas, en la ciudad de Morelia estoy hablando de sismos que se pueden generar de 6 y 7, más o menos, de magnitud. O sea, son sismos muy fuertes, lo que me puede suceder. Bueno, y entonces, así como cazafantasmas, cada vez que abren una obra en estas fallas, corremos nosotros, porque si no ya no nos dejan entrar, y los días domingos que no están trabajando, vemos y encontramos las fallas, y ahí están. Pero miren lo que sacamos siempre con las fallas, o sea, siempre todos los suelos que están afectados por esas fallas, por esos sismos, tienen cerámica, o sea, son sismos muy recientes. Y aquí está un derrumbe, es un derrumbe seco. ¿Por qué le llamo derrumbe seco histórico? Porque no fue generado por lluvias, fue generado por un sismo. Y abajo de este derrumbe encontramos toda esta cerámica. Entonces fue un derrumbe generado por un sismo en tiempos históricos. Bueno, ahora me voy hacia Acambay. Acambay estaría hacia la zona de Atlacomulco y ahí vemos todas estas fallas, miren, aquí en esta. En Acambay se generó el sismo de 1912 con grandes daños en Toluca y en toda esa zona de Acambay. Y entonces fuimos a estudiar y bueno, la ruptura la encontramos aquí, la encontramos aquí, la encontramos aquí. Está la zona de localización y entonces es una zona muy, muy activa, la zona de Acambay, es como Morelia, como Pátzcuaro, pero con sismos bastante importantes, ¿no? Ay, perdón. Y bueno, al estudiar los lagos, allí en esa zona de Acambay encontramos, ¿se acuerdan? La licuefacción. Y bueno, miren, aquí hay licuefacción, aquí un derrumbe y acá hay otro derrumbe por ahí, en un solo lago. Ahí lo podemos ver. Pero lo interesante, miren, ahí se ve la licuefacción, ¿se acuerdan de la arena que les decía? Que se generan volcancitos. Miren, aquí se ve muy bien un volcancito de arena, aquí, y una licuefacción, miren, ahí se ve la inyección, pero ese es con el sombrero de Chavo, para que no duden que es en México, ¿no? O sea, está en esa región, hecho en México, ¿no? Está hecho. Bueno, en fin, nosotros podemos hacer y hemos llegado hasta crear nuestras propias escalas de intensidades con los sedimentos, porque al no tener instrumentación, pues hay que crearlo, hay que hacer las cosas creativas para seguir obteniendo más datos. Y bueno, y aquí ya sí son con fechamientos, entonces cada vez que se rompe una falla, entonces la vamos fechando, y son estos escaloncitos, estos se llaman, tiene un nombre así medio feo, pero así se llama, la escalera del diablo se llama, y vean ustedes, efectivamente es una escalera, pero este es un sismo, este es otro, o sea, son todos los sismos que hemos encontrado en la región de Acambay. Pero hay algo muy interesante y pues no tanto, digamos, de gusto para nosotros, porque vean los escalones como son más largos aquí es corto, pero luego está este lado. Y ya que nos acercamos a nosotros, es eso de los escalones ya no miden nada. Y entonces quiere decir que la recurrencia de los sismos es más importante, ¿no? Entonces, esto sí es un dato, quiere decir que las fallas en ese contexto, pues, me pueden meter un susto en cualquier momento, ¿no? Bueno, y si yo hago el mapa, miren, vean ese mapa para que ustedes se ubiquen. Este es Acambay, digamos acá estaría Atlacomulco, muy cerquita de aquí. Pero si la barra roja es total,
quiere decir que ya la falla está en el momento de romperse. Y ya vieron que hay varias que ya están en el momento de romperse. Muchos de ellos ya están en el momento. Otras no, miren, por ejemplo, acá fue el sismo de 1912 y pues es casi azul. Entonces, pero miren, todas estas están, ahora sí que están muy estresadas. O sea, como cuando uno anda estresado y ya no aguanta más, así están las fallas en esa zona. Y bueno, ahora vamos a Mitla. Les voy a cambiar el escenario, vamos a Oaxaca ahora. Y entonces en Mitla vamos a ir hasta esta zona de acá. Aquí está Oaxaca. Bueno, este es un mapa geológico con las fallas que están ahí. Pero lo interesante, miren, ahí está la ciudad de Mitla. ¿Sí la ven todos? Y se ve muy bien que Mitla se le vino el cerro. Esa parte gris, ¿ya vieron? Es un súper derrumbe, es un derrumbe seco. Y ese derrumbe fue generado por un gran sismo. Entonces, aquí las cosas que nos debemos preguntar, bueno, ¿qué tanto causó ese sismo y qué tanto viejo es ese sismo? Y cuando empezamos a estudiarlo, lo primero que nos llamó la atención es que Mitla había sido la segunda ciudad más importante en los valles de Oaxaca. Primero fue Monte Albán y después entró Mitla. Pero si nosotros hablamos de Mitla, hablamos de una población de más de 10,000 habitantes. Y no sé si alguien conozca Mitla. Los restos de Mitla son nada más 5 pirámides en todo, lo que se me hace muy poco para ser una ciudad tan grande como. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque si yo sigo, miren, ahí se ve muy bien el derrumbe. Lo vemos, hicimos un vuelo de dron, ahí se ve muy bien. La colada, miren, sería toda esta, pero la ciudad de Mitla está ahí. O sea, el derrumbe le llegó hasta los restos arqueológicos. Y hicimos geofísica de esta, miren, ahí está el derrumbe donde hicimos la geofísica, ahí. Y entonces encontramos que debajo del derrumbe hay algo. No sabemos qué es, pero hay algo. Aquí está y ahí está. O sea, algo como más sólido que el derrumbe. Un derrumbe está hecho de bloques, de arena, pero hay algo más abajo que sería lo azul que se ve ahí. Bueno, y entonces, para poder fechar los derrumbes, muchas veces pongo a mis alumnos a levantar las piedras para sacar los carbones. Y es lo que tengo que hacer. O sea, voy y saco de aquí carbón, pero necesito la ayuda de ellos, ¿no? Para saber cuándo se generó el derrumbe. Bueno, pero además tengo un antecedente muy bueno que son las fotografías. Y me fui a buscar fotografías y algo que me llamó la atención, acá se ve la corona del derrumbe, es que, miren, todas las pirámides en este es un dibujo, no estaban las pirámides, ya las vieron. O sea, lo que me dice que en realidad las pirámides las escarbaron, no estaban como las vimos ahora, o sea, estaban rodeadas de sedimentos. Y miren, aquí se puede ir. En estas fotografías vean los sedimentos donde estaban aquí de alto y cómo poco a poco le fueron bajando. Pero esto es ya cuando eran casi reconstruidas. Y bueno, miren, esta sería la avalancha. Las dimensiones es enorme y yo puse aquí los pocos restos de pirámides que hay, pero la avalancha es muy grande y la propuesta es que parte de la ciudad de Mitla, que significa lugar de abundancia de cadáveres, parte de la ciudad de Mitla arqueológica esté debajo de ese gran derrumbe generado por un sismo de una magnitud más o menos de 7. Bueno, otro trabajo que hacemos también es en las grutas de Cacahuamilpa. Este es un sismo que hemos encontrado allí en todas las grutas y curiosamente lo hemos fechado en 1000 años. ¿Se acuerdan que les dije algo pasó en 1000 años en todas las culturas? Pues allá hay un sismo metido de 1000 años total. No falló el reloj. ¿Qué pasó? No lo sabemos, ya estamos en el resultado. Bueno, ya casi estoy acabando. Esta es la parte más interesante para mí porque ha sido algo que me ha dado mucha satisfacción y que es el traducir lo que estos señores tlacuilos le dejaron a México. Los tlacuilos eran unos super personajes, ojalá que algún día lean ustedes acerca de ellos, pero era gente que era súper preparada en todas las disciplinas.
disciplinas. Y eran ellos los que dibujaban los códices. Y entonces tenían que saber pues, de política, tenían que saber de biología, tenían que saber de todo para poderlo plasmar muy bien en los códices. Entonces son unos super personajes y lo que me dejaron fue lo siguiente. Por ahí en el 2012, cuando nos dijeron se va a acabar el mundo porque es el quinto sol, y nos ponían este símbolo, y nos dicen, no, pues es que es el olín y el movimiento, pero el olín por sí no me dice nada, no me dice que es un terremoto, me dice que es un movimiento, pero no me dice que es un terremoto. Lo que me dice que es un terremoto es cuando lo alternamos con la Tierra, y entonces la Tierra más el olín es igual a un terremoto, o sea, y ahí sí es un signo, pero separado los dos no quiere decir que sí. Pero algo muy importante es que cuando mezclo estos dos símbolos, yo lo voy a mezclar, fíjense, solo con valores arriba de 5. Y entonces, ahora sí, les recuerdo o les hago irse más atrás. ¿Se acuerdan la numeración maya? Una barra igual a 5. Y entonces, ahí está, una barra de tierra vale 5. Entonces, los tlacuilos decían, si el sismo es menor a 5, los hombres no lo entienden, es un sismo menor, pero si es 5, es la barra, y entonces tiene una lógica. Y entonces, miren, esta es la escala, y entonces ellos decían, ¿cuántas barras hay aquí? 1, 2, 3, ¿sí está bien? Entonces, lo que yo pude haber pensado es que es 5 más 5 más 5, ¿no? Podría haber dicho, pero lo que yo hice fue hacer lo siguiente, la primera barra vale 5, y la otra vale 1 y 1. Entonces, esta vale 7, 5, 6, 7, ¿sí está bien? Y esta vale 6 y esta vale 5. Y esos son los diferentes símbolos que están en el códice Telleriano-Remes. Y entonces quiere decir que ellos nos estaban mandando una información acerca de la intensidad del sismo en base a las barras. Y entonces vamos a ver si funciona lo que yo estoy proponiendo. Y este es un pedazo de uno del códice Telleriano-Remes. Y entonces, si uno lee lo que ha sido traducido en esta parte, aquí dice que, de hecho no dice que son 2000, creo que dice menos, pero vamos a decir que fueron 2000. 2000 guerreros se ahogaron en un río, y en el río se llama el río Usa, en la Mixteca. Esta es la zona de la Mixteca, es lo que me dice el códice. Pero vamos a ponernos a pensar en un escenario. Yo veo que alguien de ustedes se está ahogando, y entonces pues me lanzo a sacarlo. Y luego otro de ustedes ve que nosotros no nos estamos ahogando y se lanza a sacarlo. Pero no creo que 2000 guerreros se hayan ahogado por sacar uno al otro, ¿verdad? O sea, ellos se murieron de algo muy grande que les pasó. Bueno, entonces, aquí están los guerreros. Estos arbolitos valen 400. Entonces, son un total de 2000 guerreros los que se ahogaron en el río Tuzá, en la Mixteca, y que hubo un sismo de 8. ¿Ya lo vieron? A ver, son 5 más 3 da 8. ¿Ok? Y después, bueno, me dicen que hubo un eclipse parcial en este año, en 1507, es lo que me dice, o sea, me precisa el sismo. Y entonces, ¿cuál es la traducción de nosotros como paleosismólogos o arqueosismólogos? Que en realidad un sismo de 8 generó un derrumbe en un río, en el río Tuzá. El derrumbe se mezcló con agua, piedras y lodo y mató a los 2000 guerreros. O sea, tiene más lógica esto de que si interpretáramos solo que se ahogaron los 2000 guerreros. Entonces, la escala de intensidades funciona. Pero vamos a hacer el recuento. En el Telleriano-Remes están 12 sismos, y por ejemplo, el que yo les acabo de describir es este sismo que estaría aquí, pero puedo agarrar cualquiera, puedo agarrar por ejemplo el 5, y me dice que este fue un sismo muy grande y que generó muerte. Me dice este sismo también muy grande que generó migración. Bueno, muchas cosas las puedo sacar del Telleriano-Remes, y
recuerdan que las intensidades son de dos formas. Una es la que sentimos nosotros y otra son los efectos ambientales, el sacudimiento de un árbol, el que un arroyo se interrumpe, el que los cerros se colapsen. Esos son los efectos ambientales. Bueno, y entonces miren, esta es la escala de intensidades más reciente que hay y se llama la escala ESI 07, o sea, es del 2007. Y entonces aquí están todos los efectos ambientales y yo ya, me voy a pasar por acá, agregué la escala de intensidades del Telleriano Rennes y vamos a ver si funciona. Y entonces voy poniendo los sismos y efectivamente es 5 y todo lo que está para acá coincide con las intensidades de acuerdo a las barras de esto. O sea, vean cómo está el 7, el 8 y el 9 y coinciden con los efectos ambientales que hay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que estos señores, los náhuatl, sí nos dejaron una escala de intensidades, ¿no? Y fue antes de la del mercado. Y están bastante bien soportadas por el símbolo del olivo. Bueno, la última parte de mi charla les decía, ¿y los mayas, no? ¿Qué onda? O sea, ¿por qué desaparecieron? Pensamos que en Yucatán no sucede nada, pero miren, yo les he señalado ahí una flecha roja. Esta es una falla, esta es otra falla. ¿A poco no se están moviendo esas fallas o no se movieron en la historia de los mayas? Se debieron haber movido. Y entonces, si yo veo cómo se fueron extinguiendo los pueblos mayas, sufrieron esta dirección de extinción así. Y entonces quiere decir que hay algo en la plataforma, porque es una plataforma muy grande, que puede estar controlada por las fallas que hay ahí en Yucatán. Entonces, es un proyecto que estamos ahora proponiendo y que es el próximo proyecto de arqueosismología para México y estamos haciéndolo con varios equipos. Y finalmente, bueno, esta es la parte, de veras hemos entendido en dónde vivimos y qué es nuestro país. Esta es la parte muy importante para prevenir los sismos. Y la otra es que fuimos primero que el mercado y debemos de seguir en el conocimiento de los sismos más adelante que cualquier otro país, porque tenemos el escenario para estudiarlos. Y bueno, la desgracia es que seguiremos moviéndonos, y esto es inevitable. Ya nos lo dijeron los náhuatl, nos lo acaban de decir toda la semana, y bueno, simplemente el día de hoy se lo vine un poco a reiterar. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Víctor Hugo Garduño Monroy por esta interesantísima charla y les agradecemos su presencia. En un momento más seguiremos con la siguiente conferencia, entonces les pido que permanezcan con nosotros.